Por su relación con la muerte, los Thestrals tienen una reputación un tanto macabra en el mundo mágico. En siglos pasados, verlos se consideraba de mala suerte, tanto que fueron cazados y maltratados durante muchos años, debido a la malinterpretación de su verdadera naturaleza. Es cierto que estos caballos alados tienen una apariencia bastante inquietante. Las brujas y magos que son capaces de verlos los describen como criaturas siniestras y espeluznantes. Los Thestrals son criaturas grandes, huesudas, con alas de murciélago y cara de dragón, con ojos blancos y brillantes que carecen de expresión y pupilas. Su piel suave y oscura es tan resbaladiza y delgada que sus huesos están claramente definidos a lo largo de su elegante cuerpo. Además, tienen colmillos afilados que utilizan para capturar y cortar a sus presas. Son carnívoros y se sienten atraídos por el olor a sangre, lo que contribuye aún más a su mala reputación. A primera vista, los Thestrals pueden parecer criaturas aterradoras. Sin embargo, la realidad es que las brujas y magos les tenían miedo porque no los comprendían del todo. La naturaleza de los Thestrals es amable y gentil, y no son un símbolo de la mala suerte. Aunque resultan intimidantes, estos caballos alados representan un viaje a otra dimensión, y recompensan con lealtad y obediencia a quienes confían en ellos. Son criaturas muy inteligentes y útiles, con un gran sentido de la orientación. Entienden perfectamente las instrucciones de sus jinetes cuando se les pide viajar a un lugar específico. Si el jinete tiene un destino en mente, solo tiene que mencionarlo, y el Thestral lo llevará rápidamente a ese lugar, de una manera similar a como las lechuzas entregan sus cartas. Pueden recorrer grandes distancias sin apenas batir sus alas, y es posible que sean incluso más rápidos que la escoba voladora más veloz. De hecho, cuando Harry Potter montó un Thestral por primera vez, sintió que nunca había volado tan rápido. Y recordemos que él era dueño de una saeta de fuego, la escoba voladora más rápida de todas. Lamentablemente, a pesar de todas sus habilidades útiles, los Thestrals casi nunca se usan como un método de transporte, ya que la gente les teme por su asociación con la muerte. Los Thestrals son invisibles para todos aquellos que no han sido verdaderamente tocados por la muerte. Y para verlos es necesario cumplir dos requisitos: haber presenciado la muerte y haber alcanzado una comprensión emocional de lo que la muerte significa. Por eso la rapidez con la que una persona puede ver a los Thestrals después de presenciar una muerte varía muchísimo de una persona a otra. Esto es muy importante. Ahora que ya sabemos mucho más sobre estas fascinantes criaturas, lo que me interesa analizar es qué personajes dentro de la saga de Harry Potter podían ver a los Thestrals y desde cuándo. En los libros se mencionan varios personajes que podían verlos, pero también creo que hay otros que, aunque no se mencionan explícitamente, sí podían verlos basándonos en las pistas que tenemos. Así que eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Qué personajes de Harry Potter podían ver a los Thestrals? ¿Y qué otros personajes, creo yo, que también podían hacerlo? Hola seres mágicos, bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir qué personajes de Harry Potter podían ver a los Thestrals. Rebelio. Vamos a empezar con los personajes de los que sabemos con certeza que podían ver a los Thestrals y desde cuándo. El primero, obviamente, es Harry Potter. Él comenzó a ver a los Thestrals después de la muerte de Cedric Diggory, pero lo interesante es que no fue de inmediato. Tengo un video completo explicando con mayor profundidad por qué Harry Potter no podía ver a los Thestrals desde el principio, ya que también presenció la muerte de su madre. Les dejo el enlace en la tarjeta y también en la descripción por si quieren aprender más sobre el tema. Pero lo importante que debemos recordar, como mencioné al inicio del video, es que para que una persona pueda ver a los Thestrals debe cumplir con dos requisitos. El primero es haber presenciado la muerte, y el segundo, y más importante, es haber alcanzado una comprensión emocional de lo que la muerte significa. Es por eso que Harry Potter no podía ver a los Thestrals desde que tenía 1 año, aunque su madre fuera asesinada delante de él.
Al ser un bebé no podía comprender lo que significaba su pérdida. Incluso después de ver morir a Cedric Diggory cuando tenía 14 años, Harry estuvo en estado de shock durante varias semanas, hasta que finalmente comprendió lo sucedido en el cementerio y que Cedric no iba a volver. Solo en ese momento los Thestrals que tiraban de los carruajes desde la estación de Hogsmeade hacia el castillo de Hogwarts se hicieron visibles para él. Así que tenemos a Harry Potter, quien comenzó a ver a los Thestrals unas semanas después de la muerte de Cedric Diggory. Luna Lovegood también podía ver a los Thestrals, y de hecho fue la primera que intentó calmar la incertidumbre que Harry Potter sentía al verlos. Sí, claro, yo ya los vi el primer día que vine aquí. Siempre han tirado de los carruajes. No te preocupes, estás tan cuerdo como yo. Me encanta Luna porque a pesar de no conocer mucho a Harry en ese momento, sintió su preocupación. Se dio cuenta de que él había presenciado una muerte dolorosa y que estaba en un momento vulnerable. Así que quiso asegurarle que no estaba solo. De ahí surgió su famosa frase, estás tan cuerdo como yo, fruto de su gran empatía y amabilidad. También sabemos que Luna comenzó a ver a los Thestrals después de la muerte de su madre Pandora, cuando tenía 9 años. Pandora murió accidentalmente cuando experimentaba con un hechizo que había creado. Y gracias a Pottermore también sabemos que Luna es una de las personas que ha logrado ver a los Thestrals más rápidamente después de presenciar una muerte. Desde muy pequeña, Luna siempre fue una niña muy intuitiva y espiritual, que nunca le tuvo miedo a la vida después de la muerte. Es por eso que comprendió muy rápido el significado de la muerte, porque nunca le tuvo miedo. Eso también se refleja cuando menciona que podía escuchar voces detrás del velo. A veces todavía me pongo muy triste cuando pienso en ella, pero me queda mi padre. Además, no es que nunca más vaya a volver a ver a mi madre, ¿no? ¿Ah, no? Vamos, Harry, tú también los oíste, detrás del velo, ¿no? Al no temerle al más allá y tener una conexión con el mundo de los muertos, Luna comenzó a ver a los Thestrals casi inmediatamente después de la muerte de su madre, a los 9 años. La clase que Hagrid enseñó a sus alumnos de quinto año sobre los Thestrals nos revela a otros 2 personajes que también eran capaces de ver a estas interesantes criaturas. Uno de ellos era Neville Longbottom, quien de hecho reveló en esta clase la muerte que había presenciado, la de su abuelo, esposo de su abuela Augusta y padre de Frank Longbottom. Por lo tanto, podemos afirmar casi con total seguridad que Neville Longbottom comenzó a ver a los Thestrals a partir de la muerte de su abuelo. El otro compañero de Harry que podía ver a los Thestrals era Theodore Nott, quien observaba a uno de los Thestrals que Hagrid les había mostrado con una expresión de profundo disgusto mientras comía. Para quienes no recuerden a Theodore Nott, él provenía de una familia de sangre pura, perteneciente a los Sagrados 28, y fue seleccionado para la casa Slytherin. Ahora bien, no sabemos oficialmente qué muerte lo llevó a ver a los Thestrals, pero lo más probable es que haya sido la de su madre, ya que sabemos que tras su fallecimiento, Theodore fue criado únicamente por su padre, quien era un mortífago. Por ello, creo que lo más probable es que Theodore haya presenciado la muerte de su madre y comenzara a ver a los Thestrals poco después. También sabemos oficialmente que Hagrid sí podía ver a los Thestrals. En una charla organizada por Bloomsbury, la editorial británica de los libros de Harry Potter, el 30 de julio de 2007, la autora confirmó que Hagrid había presenciado varias muertes a lo largo de su vida y que definitivamente podía ver a los Thestrals. Lo que no sabemos de manera oficial es cuál fue la primera muerte que presenció, pero yo creo que fue la de su padre, quien lo crió desde que Hagrid tenía 3 años. En Harry Potter y la Orden del Fénix, aprendemos que el padre de Hagrid murió cuando él estaba en su 2º año en Hogwarts, un año antes de que fuera expulsado de la escuela. Claro que como Hagrid ya estaba estudiando en Hogwarts, no podemos estar seguros de que estaba presente en el momento en el que su padre falleció. Sin embargo, Hagrid tuvo que presenciar una muerte mucho antes del inicio de la historia de Harry Potter, ya que fue él quien crió a la manada de Thestrals que tiraba de los carruajes de Hogwarts. Y jamás se menciona que estos carruajes fueran demasiado recientes.
Para mí tiene sentido que Hagrid comenzara a ver a los Thestrals desde los 12 años, y que al siguiente año, después de ser expulsado de Hogwarts, y gracias a la ayuda de Albus Dumbledore que le permitió quedarse en el castillo y comenzar su entrenamiento para el puesto de guardabosques, que a partir de ahí lograra adiestrar con éxito a la manada de Thestrals que vivía en el Bosque Prohibido. Esto habría ocurrido a finales de los años 40 y tendría sentido con lo que nos dice Hagrid. En la Orden del Fénix descubrimos que esta manada había comenzado con un macho y 5 hembras, siendo Tenebrus el primero que nació en el bosque. Sabemos que Hagrid fue quien los crió, cuidó y entrenó para que tiraran de los carruajes de Hogwarts, y también para que no atacaran a los búhos, de modo que no interfirieran con el correo por lechuza. Hagrid consideraba que esta era la única manada domesticada de su tamaño de toda Gran Bretaña, por lo que pienso que necesitó varias décadas para lograr esto. Es por eso que yo creo que él comenzó a ver a los Thestrals después de la muerte de su padre. Claro que esto no está oficialmente confirmado, lo único que sí es oficial es que Hagrid podía verlos. El último personaje que está completamente confirmado que podía ver a los Thestrals, aunque no en los libros, sino en una entrevista que la autora concedió en la Feria del Libro de Edimburgo en 2004, es Severus Snape. Él era un mortífago y obviamente había presenciado cosas terribles, incluidas varias muertes. Incluso Albus Dumbledore le pregunta, después de informarle que Harry Potter debía morir: no pongas esa cara, Severus, ¿a cuántos hombres y mujeres has visto morir? Últimamente, solo a los que no podía salvar, insinuando que Snape había presenciado la muerte de muchas personas. Pero, ¿tenía Snape una comprensión emocional de lo que significaba la muerte mientras estaba bajo la influencia de Voldemort? Tal vez antes de la muerte de Lily no le importaba mucho ver morir a otras personas, y aunque presenciara asesinatos cometidos por Lord Voldemort, es posible que no pudiera ver a los Thestrals porque no había comprendido el verdadero significado de una pérdida. Sin embargo, sabemos que él definitivamente comenzó a comprender lo que era la muerte después de perder a Lily Evans. Así que mi teoría, muy personal, es que a partir de este momento, tras la pérdida de Lily y comprender lo que significaba verdaderamente la muerte, los Thestrals se hicieron visibles para Snape. Pero al igual que con Hagrid, lo único que está oficialmente confirmado es que Snape sí podía ver a los Thestrals. La autora también mencionó en esa misma entrevista que en su mente, la mayoría de los adultos en Hogwarts eran capaces de ver a los Thestrals, porque evidentemente a medida que envejeces, pierdes personas y comprendes lo que es la muerte. Esto nos lleva a la sección más interesante del video, nuestra especulación de qué otros personajes de Harry Potter podían ver a los Thestrals y desde cuándo, además de los que ya están confirmados oficialmente. Creo que en los libros tenemos una pista importante de otros 3 personajes que probablemente sí podían ver a los Thestrals, ya que los eligieron como su medio de transporte durante la batalla de los 7 Potters: Kingsley Shacklebolt, Bill Weasley y Fleur Delacour. Kingsley Shacklebolt era uno de los aurores más talentosos del mundo mágico, y su trabajo consistía en buscar y capturar magos oscuros, por lo que es muy probable que comenzara a ver a los Thestrals desde que inició su carrera como auror. Aunque también sabemos que él definitivamente estaba presente cuando Sirius Black murió, junto con otros 2 personajes que también podemos incluir en esta lista: Ojo Loco Moody y Remus Lupin. Tonks también llegó con ellos, pero lo más probable es que estuviera desmayada cuando Sirius murió. Su cuerpo inerte golpeó los bancos de piedra mientras Bellatrix triunfante volvía al ataque. Por esta escena creo que podemos confirmar que tanto Kingsley Shacklebolt como Ojo Loco Moody y Remus Lupin sí podían ver a los Thestrals. También podríamos afirmar que comenzaron a verlos tras la muerte de Sirius Black, aunque personalmente creo que también es muy probable que hayan presenciado otras muertes antes. Remus Lupin, a pesar de no haber presenciado la muerte de los Potter, sí formó parte de la Orden del Fénix durante la Primera Guerra Mágica, y tanto Kingsley Shacklebolt como Ojo Loco Moody eran 2 de los aurores más talentosos de toda la historia, por lo que es muy probable que hayan presenciado una muerte antes que la de Sirius. Sin embargo, para tener pruebas concretas en este video, diremos que Kingsley Shacklebolt, Ojo Loco Moody
y Remus Lupin fueron capaces de ver a los Thestrals a partir de la muerte de Sirius Black. Bill Weasley, al igual que Kingsley, eligió volar en Thestral durante la batalla de los 7 Potters, porque a su esposa, Fleur Delacour, no le gustaba volar en escoba. Claro que es posible volar en un Thestral sin poder verlo, como vimos en Harry Potter y la Orden del Fénix, donde Hermione, Ron y Ginny tuvieron algunos problemas montando a sus Thestrals porque no podían verlos, pero aún así lograron volar a Londres. Todos ellos tuvieron que volar en Thestrals porque era la única forma de rescatar a Sirius. Sin embargo, en la batalla de los 7 Potters, yo creo que la situación era diferente, ya que la Orden del Fénix tuvo más tiempo para preparar el plan, y cada miembro eligió el método de transporte con el que se sentía más cómodo, sabiendo que si los mortífagos los atacaban, tendrían que luchar en el aire. Por eso pienso que al menos Bill sí podía verlos. De lo contrario, no habría elegido un método de transporte invisible, porque corría el riesgo de perderlo a la mitad de la batalla. Además sabemos que Bill trabajaba como rompemaldiciones en Egipto. Es cierto que no sabemos exactamente en qué consistía su trabajo, pero el folleto que describía esta carrera decía: buscas una carrera interesante que incluya viajes, aventuras y sustanciosas bonificaciones en metálico relacionadas con experiencias peligrosas, pues plantéate si quieres trabajar para Gringotts, el banco mágico, que recluta a rompedores de maldiciones y les ofrece emocionantes oportunidades en el extranjero. Era un trabajo peligroso donde Bill tenía contacto con muchas tumbas malditas, por lo que yo creo que es probable que haya presenciado alguna muerte mientras estaba en Egipto. También es posible que al unirse a la Orden del Fénix durante la Segunda Guerra Mágica, Bill haya estado en contacto con la muerte antes de la batalla de los 7 Potters. Por otro lado, no sabemos si Fleur Delacour podía ver a los Thestrals antes de esta batalla, ya que no tenemos suficiente información sobre si presenció la muerte de alguien. Es posible que eligiera los Thestrals como medio de transporte porque, al igual que Hermione, quien tampoco podía verlos durante esa batalla, simplemente no le gustaba volar en escoba. Sin embargo, lo que sí es seguro es que después de la batalla de los 7 Potters, tanto Fleur como Bill sí podían ver a los Thestrals a partir de ese momento, ya que presenciaron la muerte de Alastor Moody. Así que a partir de esa batalla yo creo que está completamente confirmado que ellos dos sí podían ver a los Thestrals. Un personaje que no está confirmado que podía ver a los Thestrals, pero yo creo que definitivamente podía hacerlo, es Albus Dumbledore. Obviamente Albus Dumbledore vivió una vida muy larga y presenció la muerte de muchas personas. Sin embargo, basándonos en la información que tenemos de su juventud en los libros de Harry Potter, creo que podemos suponer desde cuándo comenzó a verlos. Vamos a recordar un poco de su trágica historia. Dumbledore nació en el verano de 1881, en el pueblo mágico de Mold-on-the-Wold. Sus padres eran Kendra y Percival Dumbledore, y tenía 2 hermanos menores, Aberforth y Ariana. Su hermana Ariana fue gravemente atacada por 3 chicos muggles cuando tenía 6 años de edad, lo que la llevó a no querer usar su magia nunca más, convirtiéndose en un Obscurial. Su padre Percival fue encarcelado en Azkaban de por vida por atacar a estos 3 jóvenes muggles que atacaron a Ariana. Después del ataque, la familia se mudó al Valle de Godric para mantener a Ariana a salvo y oculta, bajo el pretexto de que estaba gravemente enferma. Cuando Albus comenzó sus estudios en Hogwarts, todos lo conocían por el escándalo de su padre. Afortunadamente se convirtió en el mejor alumno que Hogwarts había visto en toda su historia, ganando todos los premios que la escuela ofrecía. Tras graduarse, Albus y su amigo Elphias Douche planeaban viajar por todo el mundo, pero en la víspera de su partida, la madre de Dumbledore, Kendra, murió. Este fue el primer contacto cercano que Albus tuvo con la muerte de un ser querido, así que este podría haber sido el momento en el que él comenzó a ver a los Thestrals. Yo no lo creo, ya que no estamos seguros de que Albus estuviera presente cuando su madre falleció. Es más, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Dumbledore le dice a Harry: «Volví a mi pueblo, lleno de rabia y amargura.
lo que sugiere que no estaba allí cuando Kendra murió. Desafortunadamente, la tragedia volvió a golpear a los Dumbledore poco después de la muerte de Kendra. Su hermana Ariana fue asesinada durante una pelea entre Albus, su hermano Aberforth y su amigo ambicioso Gellert Grindelwald. Y yo creo que esta muerte fue la que hizo que Dumbledore comenzara a ver a los Thestrals, ya que Albus pasó el resto de su vida atormentado por la culpa de la muerte de su hermana. Albus presenció la muerte de Ariana y a partir de ese momento definitivamente adquirió una comprensión emocional de lo que significaba la muerte. Además, Hagrid mencionó durante su clase de cuidado de criaturas mágicas que cuando Dumbledore emprendía un largo viaje y no quería aparecerse, montaba en un Thestral, lo que sería una elección extraña si no pudiera verlos. Otro personaje muy interesante de analizar es Minerva McGonagall. Es cierto que en los libros de Harry Potter no aprendemos mucho de su pasado, pero en Pottermore se publicó todo un artículo en donde aprendemos toda su trágica historia, la que por cierto pueden aprender mucho más a fondo en este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. Tras rechazar varias de sus propuestas de matrimonio, Minerva finalmente se casó con su antiguo jefe del Ministerio de Magia, Elphinstone Urquhart. Su matrimonio fue muy feliz y un periodo de gran realización para Minerva, pero lamentablemente Elphinstone Urquhart murió accidentalmente tras la mordedura de una tentácula venenosa, 3 años después de casarse. No sabemos si Minerva estaba presente cuando esto ocurrió, pero sí sabemos que quedó tan devastada que no soportaba estar sola en casa, por lo que regresó a su habitación en Hogwarts y enfocó todas sus energías en su trabajo, de modo que nadie, salvo quizás Albus Dumbledore, se dio cuenta de cuánto había sufrido. Nosotros la conocemos al poco tiempo después de estos eventos. Todo esto es especulación, pero después de conocer esta historia y ver lo profundamente afectada que estaba Minerva, al menos yo pienso que es muy probable que Minerva haya presenciado la muerte de su esposo y que comenzara a ver a los Thestrals tras este evento. El personaje más interesante de analizar, sin embargo, es Lord Voldemort. Muchos de ustedes dirán que Voldemort definitivamente podía ver a los Thestrals, ya que no solo presenció la muerte, sino que también la causó repetidamente. Y afortunadamente en los libros sí podemos ver cuál fue su primer contacto con la muerte. Tom Riddle, en teoría, debió comenzar a ver a los Thestrals a la misma edad que Harry Potter, a los 15 años. Después de matar a su padre y abuelos y culpar a su tío Morfin por ello. Aunque si un asesinato no contaba a la hora de ver a los Thestrals, también estuvo presente cuando el basilisco mató a Myrtle Warren en el baño de chicas, donde se encontraba la entrada a la Cámara de los Secretos, aproximadamente un año más tarde. Sabemos entonces que el joven Tom Riddle tuvo contacto con la muerte desde muy joven. Sin embargo, la mayor pregunta que debemos hacernos es: ¿Voldemort llegó a entender emocionalmente lo que significaba la muerte? ¿En serio, puede alguien que mataba a sangre fría comprender realmente lo que significaba morir? ¿Puede alguien que no ama entender verdaderamente lo que significa la pérdida de otra persona? Como ya hemos visto, presenciar la muerte no es suficiente para ver a los Thestrals. También es necesario comprender la muerte en un sentido mucho más profundo. Los Thestrals solo se vuelven visibles cuando uno realmente entiende lo que significa la muerte. Cuando Voldemort le ordenó a Colagusano que matara a Cedric Diggory, ni siquiera pensó que Cedric era alguien amado, alguien a quien su familia y amigos extrañarían y llorarían. Simplemente veía la muerte de otras personas como un medio para alcanzar su objetivo de la inmortalidad. Por otro lado, Voldemort creó sus Horrocruxes porque quería conquistar a la muerte. Después de todo, su mayor miedo era morir. Tanto es así que durante su duelo contra Dumbledore en Harry Potter y la Orden del Fénix, gritó: «No hay nada peor que la muerte, Dumbledore». Quizá este miedo significaba que entendía demasiado bien lo que significaba la muerte, pero por otro lado, morir para él significaba que ya no sería poderoso, que no podría seguir reinando. Esto por lo menos me dice a mí que él jamás llegó a comprender del todo lo que significaba la muerte.
Después de todo, presenciar la muerte y aceptarla son dos cosas completamente diferentes. Voldemort nunca pudo aceptar la muerte por completo, y su miedo a morir lo llevó a crear los Horrocruxes, buscando vencerla. Recordemos que Voldemort no estaba interesado en ninguna de las reliquias de la muerte, excepto la varita. No había nadie a quien él apreciara, nadie muerto con quien quisiera encontrarse, por lo que no hubiera estado interesado en la piedra de la resurrección, lo que al menos a mí me indica que él no entendía lo que significaba perder a alguien, ni lo que se siente no volver a ver a una persona después de su muerte. Tampoco le interesaba la capa de invisibilidad, ya que era lo suficientemente poderoso como para volverse invisible con sus propios poderes, y tampoco tenía a nadie a quien quisiera proteger con la capa. No le importaba tener descendencia porque pensaba que viviría para siempre. La única reliquia que le interesaba era la varita porque le daba poder. Todo esto me sugiere que tal vez le tenía tanto miedo a la muerte porque nunca llegó a comprenderla del todo. Después de todo, eso es lo que convirtió a Harry Potter en el verdadero maestro de la muerte. Un verdadero maestro de la muerte debe aceptar que va a morir. Y cuando Harry Potter se dirigió al Bosque Prohibido para sacrificarse por todo el mundo mágico, él se convirtió en el verdadero maestro de la muerte porque la muerte nunca lo derrotó. Si regresamos al ejemplo de Luna Lovegood, ella se convirtió en una de las personas que más rápidamente pudo ver a los Thestrals después de una muerte porque nunca le tuvo miedo a la vida después de la muerte. Todo lo contrario de Voldemort. Aunque no hay una respuesta definitiva a la pregunta de si Voldemort podía ver a los Thestrals o no, personalmente creo que debido a su falta de empatía y amor, Voldemort jamás fue capaz de entender la muerte en un sentido mucho más amplio. Y como nunca pudo aceptarla, yo creo que él jamás logró ver a los Thestrals. Por último, tengo que mencionar a todas las personas que participaron en la batalla de Hogwarts. Lo más probable es que todos ellos presenciaran la muerte de alguien, y como hubo muchas muertes en ambos bandos, la probabilidad de que todos comprendieran el verdadero significado de la muerte es muy alta. Así que podemos decir que todos los personajes que participaron en la batalla de Hogwarts y sobrevivieron, ahora pueden ver a los Thestrals. Y mi pregunta para ustedes es ¿qué otros personajes del mundo mágico creen ustedes que podían ver a los Thestrals? Déjenme su respuesta en los comentarios. Con este video comenzamos oficialmente el ya tradicional mes del misterio y las artes oscuras aquí en el canal. Así que si les gustan todos estos temas más misteriosos, oscuros y halloweenescos del mundo mágico, asegúrense de estar suscritos porque no querrán perderse nada del increíble contenido que está por venir. Yo se los avisé. También les dejo en la tarjeta y en la descripción una lista de reproducción con todos los videos de los años anteriores, para que se pongan al corriente y disfruten al máximo del mes más misterioso y oscuro del año. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir por qué Voldemort no regresó como fantasma, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.